Bueno, nuestro mensaje de hoy se titula Dios nunca te dejará. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nunca los dejará? No importa la circunstancia que hoy puedas estar viviendo, no importa lo difícil de esa situación. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en vergüenza. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Dios no te abrió una puerta para dejarte a mitad de camino. Él estará hasta el final. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y a lo largo de la palabra podemos ver cómo Dios estuvo con cada uno de sus siervos. Podemos descubrir cómo Dios defendió a su pueblo, cómo Dios defendió a cada hijo suyo en las diferentes situaciones en las que se podían estar encontrando. Y me gustaría empezar hablando del pueblo de Israel. Me gusta la historia del pueblo de Israel porque a pesar de que fue un pueblo con el cual fue difícil de lidiar, podemos ver la fidelidad de Dios en cada momento. Vemos que Dios, ni siquiera, algo que me encanta cuando estaba estudiando sobre la historia del pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel ni siquiera había clamado a Dios por la opresión que estaban pasando en Egipto, sino que dice que Dios se dio cuenta, escuchó el sufrimiento de ellos. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 3, versos 7 al 10. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto mi pueblo Israel. Amén. Entonces vemos cómo este pueblo estaba sufriendo una opresión muy grande. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no te dejará en la opresión. Amén. Entonces vemos cómo este pueblo estaba sufriendo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo Dios ya estaba preparando el escenario perfecto y estaba preparando a una persona indicada para sacarlos de ese sufrimiento. Y vemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que Faraón se arrepintió y llamó a su ejército. No, ¿cómo los dejamos ir? Si ellos eran nuestros esclavos, vamos por ellos. Pero es ahí donde podemos ver la gloria de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando Dios está con su pueblo, nada ni nadie los puede detener. Una vez que ya ellos salieron de la esclavitud, Dios no iba a permitir que nuevamente regresaran allá. Y vemos que dice que Dios empezó durante toda la noche, empezó a soplar un viento oriental. Ese viento que abrió el mar. Ahora, yo me imagino que cuando el pueblo de Israel pasó en seco y que a su lado eran paredes de agua, eso no fue nada fácil. Yo me imagino que a la vez tenían miedo. Pero podemos darnos cuenta que Dios estuvo con ellos y que nunca los dejó. Podemos darnos cuenta que a lo largo del desierto Él los acompañó, siempre había una señal. De día era columna de nube, de noche era una columna de fuego. Siempre estuvo ahí. Si el pueblo quería carne, carne les daba. Dice que sus vestidos ni sus sandalias se gastaron. O sea, imagínense en eso. La fidelidad de Dios. Y aún en medio de tanta infidelidad del pueblo de Israel, Dios nunca los dejó. Y algo que de pronto me creaba como
como un poco de conflicto. Yo decía, Dios mío, o sea, este pueblo viendo tantas maravillas de Dios, ante una nueva prueba se debilitaban, empezaban a quejarse, empezaban a murmurar, y muchas veces somos así. Si nos ponemos a recordar, hemos visto la gloria de Dios en cada etapa de nuestras vidas. Pero cuando estamos pasando por un momento difícil, sentimos que Dios nos dejó, sentimos que Dios no está, sentimos que Él nos abandonó, sentimos que su promesa no se va a cumplir, y muchas veces nos pasa eso. Yo mientras leía esta historia yo decía, pero ellos no se daban cuenta, esa maravilla que hizo desde el principio de abrir el mar, o sea, eso era para que su fe no flaqueara, pero muchas veces somos así. Y aún así Dios no nos deja, Dios no nos ha dejado. Pero algo que también veo es que esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Esa generación no pudo ver la tierra prometida, no porque Dios los abandonó, no porque Dios los dejó, sino por su incredulidad, por su queja. Y era algo en lo que yo decía, qué miedo que Dios nos dé tantas promesas, pero que de tanta queja, de tanta incredulidad, las perdamos. Porque Dios sigue siendo fiel. Vemos que el pueblo entró a la tierra prometida, pero no fue la generación que salió de Egipto. De hecho, el desierto se convirtió en un cementerio, porque dice que Dios los puso a dar vueltas durante 40 años ahí. Entonces ellos veían, ya fulanito murió, vamos a enterrarlo. Bueno, ya el otro también murió. Dice que, si no estoy mal, los que entraron fue los que tenían 19 años para abajo. Entonces vemos que aún Dios, en medio de esa situación tan compleja, cumplió su promesa, no los dejó. Entonces puedes estar seguro que Dios no te dejará en la opresión. Amén. Pero también hay un Dios que no te dejará en la batalla. Y eso lo podemos ver en la vida de Josué, que dice Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Y el versículo 8 ahí mismo, por favor. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces, para este punto, dice que Moisés ya tenía 120 años. Y él les dijo a su pueblo, bueno, hasta aquí los acompaño, porque yo tampoco voy a entrar a esa tierra. Y ahí mismo también estaba presentando a Josué como el nuevo líder. O sea, qué tarea tan difícil, qué tarea tan compleja la que tenía Josué. Porque no era fácil llegar hasta la tierra prometida, porque tenían que cruzar naciones enemigas, tierra de gigantes, guerreros que estaban preparados para atacarlos a ellos. Y aparte de eso, Josué tenía que lidiar con un pueblo que ya había acabado de cruzar un desierto largo, y había gente fatigada, había gente quejándose, había gente con miedo. Entonces era como toda esta carga para él. Pero vemos que Dios no los dejó. El mismo Moisés le decía a Josué, no temas, porque Dios irá delante de ti. No temas, porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios está haciendo y de lo que Él hará en ti. Y hoy Dios te dice, no temas en medio de la batalla. No temas porque no es en tus fuerzas, no temas porque es con mi Santo Espíritu. Amén. Entonces vemos aquí que Josué, en medio de todo esto, cree que Dios es fiel. Josué se da cuenta que la palabra de Dios se cumple, que su promesa es fiel. Y hoy no importa cuán oscuro se vea tu panorama, cuán difícil se vea de pronto esas situaciones que estás viviendo. Quizás dices, no salgo de una cuando ya entro en otra, pero puedes creer
que Dios es fiel. Puedes tener la plena confianza que Él no te dejará. Muchas veces confundimos el trayecto con el destino y es ahí cuando nuestra fe flaquea. Para llegar a la tierra prometida no era nada fácil. Por eso Dios fue tan sabio en entregarla poco a poco. Porque yo me imagino que si Dios decía, bueno, entren, se iban a encontrar con una cantidad de enemigos que los podían haber matado. Y muchas veces confundimos ese trayecto para llegar a la promesa y decimos, no, esto ya está difícil, esto está cerrado, esto es imposible, Dios no lo puede hacer. Y muchas veces Dios nos da la promesa. Muchas veces Dios usa a sus profetas y nos dice, Dios te dice que va a hacer esto, pero no nos dice en cuánto tiempo se va a cumplir. No nos dice lo que tenemos que pasar para llegar allá, para ver su cumplimiento. Porque yo creo que si nos dicen eso desde el principio nos desanimamos y decimos como que no, mejor yo no quiero esa promesa. Pero Dios es fiel. Él no te dejará. Amén. A Él no le ha quedado grande cumplir su promesa. Su tiempo es perfecto y en ese tiempo indicado, adecuado, verás que la cumplirá. Amén. Pero también vemos que Dios no nos deja en la prueba. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no te dejará en la prueba. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Vemos que ya aquí es cuando entra el exilio, cuando su pueblo es llevado cautivo a una nación pagana que era Babilonia. Pero vemos que siempre recalcan a Daniel y a sus amigos, que eran hombres diferentes, jóvenes diferentes, porque Dios estaba con ellos, aún en medio de esa tierra pagana, Dios estaba ahí con ellos. Y vemos que Daniel un día está orando y uno de estas personas lo ven y le dicen al rey, Daniel está desobedeciendo. Él está adorando a su Dios, así que esto merece un castigo. Y vemos que Daniel es echado en el foso de los leones, no por estar haciendo algo malo, no por estar desobedeciendo a Dios, sino por estar honrándolo. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Y esto lo podemos ver en Daniel 6:17. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Recuerden cuando hablábamos de Esther y hablamos del anillo, de sellar. Esto era algo irrevocable, o sea, lo selló. Era algo irrevocable, él tenía que ir al foso. Pero es ahí donde vemos que Dios se glorifica cuando no hay nadie que nos pueda ayudar. Esto ya era un decreto, esto se tenía que cumplir. O sea, imagínense por un momento, quizás vemos estas historias como infantiles, como de cuentos, pero imagínense por un momento ese escenario, que lo vayan a echar a un foso donde hay leones y que nadie te pueda ayudar. Es como si ahora mismo fuéramos al zoológico y nos metiéramos allá donde está el león. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Entonces, vemos que es una situación en donde Daniel tuvo la plena confianza en saber quién era su Dios, pero porque pasaba tiempo con Dios. Si tú no pasas tiempo con Dios, cualquier situación te mueve, cualquier situación te trae temor a tu corazón, porque no conoces en quién estás confiando. Entonces vemos que era Dios el único que podía rescatar a Daniel del foso. ¿Y qué nos dice Daniel 6:21 al 22? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Entonces vemos cómo Dios honró la fe de Daniel.
Vemos que Él mismo envió a su ángel a cerrarle la boca a los leones. Hoy quizás te puedes encontrar en un foso, en donde te sientes atemorizado, en donde quizás dices que ya no hay esperanza, que no hay quien te rescate de ahí. Pero Dios es experto en cerrar la boca de los leones, amén. Dios es experto en traer de repente a nuestras vidas que cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, viene Dios y vemos su mano obrar en medio de esa situación, amén. Pero también tenemos un Dios que no nos deja en medio del desánimo. ¿Cuántos se han sentido desanimados alguna vez? Muchas veces, ¿cierto? Aún después de ver grandes victorias, muchas veces nos atrapa un desánimo. Pero Dios no está enojado por eso. Al contrario, Dios nos entiende. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 19, del 3 al 7? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces vemos que antes de que le sucediera esto a Elías, él había peleado contra los profetas de Baal y Dios le había entregado victoria, porque no eran unos cuantos, eran 400. Y vemos que por una amenaza que él recibe, todo esto se vino abajo. Y él huyó y tuvo miedo. Y tan grande fue su desánimo que decía que deseaba morir. Y a veces no nos explicamos cómo nos encontramos desanimados cuando hemos visto grandes maravillas de Dios en nuestras vidas, cuando hemos visto promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Pero algo que me encanta es que Dios no invalida eso que sentía Elías. Dios no se enojó, Dios no dijo: después de que te entregué victoria, ¿cómo vas a estar así? Me avergüenzas, voy a escoger a otro. No. Dice que le mandó comida y lo mandó a descansar. Y muchas veces eso es lo que necesitamos, descansar en Dios. Porque me imagino el agotamiento tanto físico como espiritual y mental que tenía Elías después de esa gran batalla. Pero vemos que Dios fue tan fiel que en su momento de desánimo no lo abandonó, no lo dejó. Y si hoy te encuentras así, si hoy te encuentras desanimado, si todos los días te levantas y dices que lo mismo, que para cuándo Dios va a orar, que la puerta sigue cerrada, que nada se da, que al contrario todo es peor, necesitas descansar en Dios. Llega delante de Él. Elías fue honesto, Elías dijo: quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y muchas veces creemos que por decirle eso a Dios, Él se va a enojar, cuando Él ya lo sabe. Muchas veces necesitamos llegar ante sus pies y ser honestos y decir: ¿sabes qué, Señor? Me siento cansado. Siento que no tengo fuerzas. Siento que me es difícil creer. Siento que esta situación cada vez más se empeora y no sé qué hacer. Dios no te va a dar la espalda. Él te va a llenar de fe. Él te va a ayudar a levantarte. Amén. Porque su Santo Espíritu está contigo. Y así como le dijo a Elías: come, aliméntate bien porque largo camino te resta.
Y eso es lo que hoy Dios nos está diciendo. Largo camino te resta. No he terminado contigo. No te he abandonado. No voy a dejar de cumplir mis promesas en ti. Al principio yo decía, Dios no te abre una puerta para dejarte a mitad de camino. Dios no es así y lo he visto obrar en mi vida. Y lo puedo decir con tanta convicción porque lo he vivido. Recuerdo en una ocasión cuando terminé la especialización, venía el derecho a grado y no tenía absolutamente nada, nada. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y recuerdo que Dios me habló tan claro y me dijo, yo no te traje hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Lo que yo empiezo lo termino y mis promesas son completas. Y recuerdo que faltaba un día y no había visto nada. Y faltando 2 horas para que se cerrara el plazo de pagar el derecho a grado, Dios trajo el dinero. Y eso es algo que cuando me encuentro en esos momentos de desánimo, empiezo a recordar, como decía David, recuerdo de tus maravillas. Y eso va a llenar tu fe. Algo que yo hago cuando a mí Dios me da una palabra, la escribo, le pongo fecha. Y cuando me siento así, voy a mis notas y miro y digo, ok, Dios me dijo esto este día, así que esta situación no va a determinar la promesa de Dios. Él es fiel y Él va a cumplir. Y lo he podido ver obrar en mi vida, amén. Y hoy Dios quiere recordarte unas promesas que Él tiene para ti. ¿Qué nos dice Isaías 41:13? Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Porque no tienes que tener miedo. ¿Quién está contigo? ¿Y quién te va a ayudar? Entonces, porque tienes miedo. Si la palabra profética más fiel es esta, ¿por qué tienes miedo? Porque dejas que el enemigo empiece a sembrar en tu mente esas mentiras que te llevan al desánimo. Yo les pregunto, si alguien llega con mentiras y ustedes se dan cuenta que están mintiendo, ¿le vuelven a creer a esa persona? Y si Satanás es padre de mentira, ¿por qué les creen sus mentiras? No confundan el trayecto con el destino. Dios no ha terminado. Amén. Él es fiel. Y si Él dice que aquí estoy para ayudarte, es porque Él está aquí para ayudarme. Amén. Y eso es algo que debemos creer. Y es ahí cuando Dios prueba nuestra fe y nuestra confianza en Él. Esos son los escenarios perfectos para levantarnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Me es difícil y me está costando, pero creo en ti. Y yo sé que mi confianza no quedará en vergüenza, porque es que yo no estoy confiando en cualquiera. Yo no estoy confiando en el hombre que hoy se levanta emocionado, me da una promesa y ya mañana está aburrido y me dice que no. No, Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia. Lo que Él te dijo años atrás, meses atrás, 70 años atrás, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Qué nos dice Génesis 28:15? Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. No llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. No te dejaré. Nuevamente Dios diciéndote, no te dejaré. Él va a cumplir. Amén. Él no falla. Su promesa es fiel. Y ahorita cantábamos eso, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Y muchas veces lo cantamos fácilmente, pero ¿lo estamos creyendo realmente? Porque es fácil creerlo cuando Dios nos suelta una promesa. La creo. Pero si a la semana siguiente todo se ve contrario a lo que Dios te dijo, ¿qué haces? ¿O no fue lo que le pasó a Abraham y a Sara?
Dios le da una promesa a Abraham teniendo 70 y pico de años, y esa promesa viene a cumplirse casi a sus 100 años. Y Sara estaba confundiendo el trayecto con el destino. Pero aún en medio de su equivocación, Dios cumplió su promesa, y su promesa era Isaac, no era Ismael. No te conformes con un Ismael cuando Dios tiene para ti tu Isaac. Amén. Él no deja nada a medias. Cree, levántate hoy, aún en medio del dolor, de la dificultad, de lo difícil que pueda ser. Cree. Por eso es importante alimentarnos de la palabra, porque es que esto nos llena de fe. Y muchas veces creemos que leer la palabra es algo aburrido porque no lo entendemos. Al contrario, cada vez que tú lees esas portentosas victorias que Dios le daba a sus siervos, a su pueblo, eso te llena de fe, porque es que tú estás conociendo el corazón de Dios aquí. Sí es bueno cuando viene un profeta y nos dice: ven fulanito, Dios te dice esto, pero esto es inamovible. Esto es lo que transforma el corazón. Esto es lo que cambia y te llena de fe. Y a veces admiramos a personas que dicen: ay, qué genial, Él tiene una fe en Dios y es tan fácil como Él le cree a Dios. Yo era una de ellas. Yo decía, yo admiraba mucho a esos pastores que veía por YouTube, y yo: ay, Dios mío, qué genial ser así, qué genial cómo te cree y tú cumples. Pero para esa persona no es fácil. Pero no nos damos cuenta que hay detrás esas disciplinas espirituales que cumple esa persona para mantenerse en pie. Y por eso es que muchas veces tambaleamos, porque estamos negociando el tiempo de Dios con otras cosas, con los afanes, y estamos dejando de lado lo importante. Porque si no estamos cimentados en la roca que es Cristo, siempre que venga cualquier viento nos vamos a mover. Siempre. Y estamos dejando eso que es importante por estar cumpliendo cosas de nuestro día a día en nuestra carne, en nuestras fuerzas, y por eso viene el desánimo y por eso viene la tristeza, porque no estamos yendo a la fuente. ¿Qué nos dice Salmos 9:10? Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan. ¿Estamos buscando a Dios en todo tiempo y en todo momento? Eso cuesta. Eso no es fácil. Porque cuando estamos desanimados, cuando estamos en medio de la batalla, en medio de la prueba, lo que queremos es cerrar nuestros ojos y despertarnos cuando ya todo haya pasado y haya terminado. ¿O soy la única? Entonces es ahí cuando debemos de esforzarnos con la poca fuerza que tenemos de buscar a Dios. Y cuando aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, cuando aprendemos a descansar en Él, nos damos cuenta que nunca se ha tratado de lo que podíamos hacer para resolver esa situación, o de nuestra fuerza o de nuestras habilidades, sino que siempre se trató de Dios, siempre. Entonces estamos desgastándonos cuando tenemos la fuente correcta ahí, que es Dios, que está ahí esperándonos, que le pidamos ayuda para Él intervenir en la situación, y nosotros ahí cansados. ¿Y qué nos dice Mateo 28:20? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Siempre. No en algunos momentos, siempre. Y esa fue la promesa que nos dejó Jesús, y la podemos ver a través del Espíritu Santo. Él es la persona que nunca se va de nuestro lado. Cuando todos se van, aun cuando esas personas que tú crees que te dicen: ay, hasta el final, en todo tiempo, en todo momento, cuando esas personas se van, el que permanece ahí es Él.
Y muchas veces lo estamos ignorando. Ay, es que me siento solo. Y el Espíritu Santo. Sino que no hemos aprendido a escuchar su voz, a sentir su compañía, porque no le conocemos. Porque no estamos pasando tiempo con Él. Y es ahí cuando las cosas se complican aún más. Hoy te invito a que puedas hacer del Espíritu Santo tu mejor amigo. Cuando tú pasas más tiempo con Dios, con su presencia, dejas de pasar más tiempo con gente que no te edifica. Y aprendes a que cada vez que se te presente una dificultad, no te vas a gastar en tus fuerzas, sino que sabes quién es el que te va a ayudar. Como leíamos en Isaías 41:13, aquí estoy para ayudarte, yo te sostengo de tu mano derecha. Y yo creo que eso fue algo que también experimentó David cuando él estaba huyendo de Saúl. Él ya estaba solo, ahí no había gente que lo acompañara. Y ahí en la cueva de Adulán, él ahí solo, dice que venía gente hacia él y él le decía: Dios, pero si yo me siento así, me siento herido, me siento rechazado, lastimado, ¿cómo me vas a mandar gente para que llore por ellos o para que yo les dé palabra? Y no sé si les ha pasado que justo en esos momentos, cuando usted está así, es cuando más gente se acerca y le dice: ay, oye, órame, o dame una palabra de Dios. ¿No les ha pasado algo así? Porque Dios te quiere hacer entender que no se trata de ti, se trata de Él y de lo que Él puede hacer en ti y para ti. Y es algo que no hemos entendido. Amén. Puedes ponerte sobre tus pies y vamos a decirle: Señor, sé que tú no has terminado conmigo, sé que tú no me has dejado, aún en medio de lo que estoy viviendo, Dios. Sé que tú eres fiel, Dios. Sé que tú no me dejarás. Eres ese mismo Dios que un día abrió el mar. Eres ese mismo Dios que cerró la boca de los leones. Eres ese mismo Dios que acompañó a esos 3 jóvenes en el horno de fuego. Eres fiel, Dios. Dice su palabra: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará? ¿Puede una mujer olvidarse de lo que dio a luz? Pero dice: pero aun si eso pasare, yo no me olvidaré de ti. Eso es algo imposible, que Dios te deje, que Dios se olvide de ti. Porque dice: porque te tengo esculpido en las palmas de mis manos. ¡Qué seguridad! Eso es para que tu fe se recargue de una forma en donde puedas estar confiado, así como un niño confía en su papá, así como un bebé confía en su madre, que no lo dejará. Hoy puedes confiar. Dile: Señor, quiero correr a tu encuentro. Quiero descansar en ti. Estoy agotado, no tengo fuerzas, pero puedo confiar en que no me vas a dejar, en que no me has dejado, en que no me has abandonado. Te adoro, Señor. Abrázanos hoy. Llénanos de ti. Necesitamos de ti. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro afán. Te
necesitamos, Señor. Deja que esta mañana Dios te abrace. Recuerda su fidelidad. No importa cuán oscura esté la noche, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que aunque la noche avanza y parece que nada puedo ver, cuando Te damos gracias, todo se hace Señor. oscuro, siempre vuelve a amanecer. Tú eres fiel, Dios. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Dios. Puedo confiar en eso, Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. Y te escucho. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tus promesas cumplirás, Señor. Gracias porque tú no nos has olvidado. Aunque las situaciones nos hacen sentir eso muchas veces, tú sigues ahí fiel, porque tú no tienes sombra de variación. Tú eres fiel, Dios. Gracias, Señor. Quédate tranquilo. Tú eres fiel, Dios. Hoy decidimos dejar nuestras cargas delante de ti, porque no dejarás para siempre caído al justo, dice tu palabra. Dice tu palabra que podemos acercarnos delante de ti, echar todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te escucho Y esa es nuestra garantía, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú te encargas de eso, de lo cual se sale de nuestras manos. Y yo te digo, Dile, Señor, hoy quédate suelto el control. tranquilo, no soy hombre para Ese control es ti. muy pesado para mí. Yo te digo, Y lo dejo en las manos solo correctas, quédate que eres tú. tranquilo, no me cobra aún. Hoy Está suelto el por control. venir, y yo te digo, Haz como tú quieras, quédate en el momento que lo quieras tranquilo, hacer. no soy hombre para Ya no quiero cargarme más por esa situación. mentir. Y yo te digo, solo quédate tranquilo, no me Lo que Dios en esta mañana nos está diciendo es: confía. Confía, porque yo no he perdido ninguna batalla. Me haces creer. Confía, porque yo no he fallado. Que esa sea hoy tu ancla en Dios, la confianza Quédate tranquilo. en aquel que todo lo puede. Me he olvidado de ti. Como dijo Moisés un día: voy caminando como mirando al invisible. Camina, aunque no veas nada, aunque sientas que Él no está ahí, camina y avanza, porque Él no te ha dejado. Lo mejor aún Como está mirando al por invisible. venir. Te escucho decir,
No escuches más esas voces que hacen que tu fe mengue. No importa si a otros les funcionó de otra forma. Confía en Dios, que Él sabe lo que está haciendo contigo. Y Él lo que empieza, lo perfecciona, lo termina. Él no te va a dejar abandonado, Él no te va a dejar a mitad de camino. Él es fiel. Él es fiel. Y podemos ver cómo Él obró con cada uno de sus hijos. Y nunca los dejó en vergüenza, nunca. Y aun con sus fallas y sus errores, es algo que la palabra no oculta. Porque eran hombres así como tú y como yo, que eran débiles, emocionales, que a veces se levantaban con una fe gigante y otras veces se levantaban con una fe tan pequeña. Pero Dios ya conoce eso. Porque quieres aparentar algo delante de Dios cuando Él lo conoce todo de ti. Hoy dile: Señor, ¿sabes qué? Rindo esta situación delante de ti. Rindo este anhelo, rindo esto que tanto quiero, lo rindo delante de ti. Haz como tú quieras, pero quiero caminar en libertad. Ya no puedo más llevar esa carga. Hoy quiero caminar con la completa confianza de que tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, nada me puede hacer frente. Porque no se van a estrellar conmigo, sino con tu mano poderosa. Señor, hoy quiero confiar en ti. No quiero ser como las olas del mar, que hoy me levanto animado, creyendo, confiando, y alguna situación viene, me desanima y vuelvo y pierdo la esperanza, la fe. Quiero tener la plena convicción de que tú no me has dejado y que tus promesas cumplirás. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Aquí está nuestro corazón rendido delante de ti, Dios. Aquí estamos, Señor, batallando con situaciones más grandes que nosotros, pero no más grande que tú, Dios. No importa cuán cerrado se vea el camino, tú eres experto en abrir caminos donde no hay. No importa cuán difícil se vea alcanzar eso, para ti no hay imposibles. Hoy no sé con qué estás batallando. No sé si es tu salud. No sé si son batallas internas, adicciones. No sé si son dificultades económicas. Confiado andaré en tus manos. No sé si son problemas familiares con tus hijos, tu matrimonio. Pero Dios es experto obrando en cada área de tu vida. Dios es un Dios que sana, que restaura, que levanta, que lo hace todo nuevo. Confiado andar
confiar. En tus manos Así como cuando te subes a un avión, a un bus, confiando en que el piloto o el chofer manejan súper bien y sin conocerlo, confías y vas tranquilo en el viaje. Disfruta el trayecto, disfruta el viaje que estás pasando para llegar a la promesa. Porque el que va contigo es el Todopoderoso. El que va contigo no se va a desviar. Te va a llevar directo a la promesa. Confía en medio del trayecto, porque Él es fiel. Y vamos a decirle esta mañana: Señor, en ti confiaré, tú eres fiel. Díselo esta mañana desde la convicción y la confianza que así es. Dile: Señor, sé que la noche acabará y tu promesa se va a cumplir. Hoy quizás estás viviendo la noche oscura, pero su palabra dice que aunque el lloro dure durante la noche, el gozo vendrá, la alegría vendrá en la mañana. Y tu mañana de alegría vendrá, amén. Que hoy puedas confiar en sus promesas. Que hoy puedas salir creyendo que aunque ahora mismo no estés viendo la solución, puedes creer en que Él está ahí porque sientes paz. Porque Él guarda nuestra mente y nuestros corazones en su perfecta paz. Amén, Señor, te damos gracias, Padre. Y tú que de pronto nos estás viendo o que has venido a este lugar por primera vez y dices: quiero confiar en Dios, quiero tener una relación con Dios, quiero conocerlo más, puedes hacer esta oración. Amado Jesús, hoy te acepto, Dios, como mi único y suficiente Salvador. Hoy quiero que entres a mi vida y quiero caminar contigo. Hoy quiero aprender a confiar en ese Dios que nunca deja a sus hijos, nunca los abandona. Y si hiciste esta oración, eres parte de sus hijos, de su pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada uno. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia nunca se ha ido de nosotros. Tuya es toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.